Toca el turno de reaccionar a Croacia en Eurovisión 2026. ¿Será que logren superar lo que hizo Baby Lasaña en 2024 y su Rim Team Tagidim? Yo no sé nada de la canción, no la he escuchado nunca, no sé nada de la puesta en escena o de si es un video musical. ¿Qué les parece si juntos descubrimos lo que nos trae Croacia este 2026? Ok, venga Croacia, Lelek Andrómeda. Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu, zašto su mnogi odabrali groblje, nisu naše majke iznjedrile roblje. Mnoge su suze potekle ko rijeka, zašto se piše povijest iz početka? Sinovi naši nisu podanici, da li vas noću bude iz koljevke krici? Uzmi me sebi, kraljice zemljo, tvoja je duša, njima sam tijelo, vodi me do zvijezda, porušenih gnjezda, tamo gdje uz krike isprate vojnike, vodi me do zvijezda, daleko od pogleda, Andromeda. Ok, wow, o sea, qué raro, 1 minuto 19 de canción se me pasó súper rápido. Em, Hasta el momento estoy sorprendido por la calidad vocal e interpretativa de las 5 cantantes. De verdad que no cualquiera puede hacer lo que ellas 5 están haciendo, cantar al unísono en distintos tonos y que esa combinación de las 5 voces haga parecer únicamente como un instrumento. La canción es sumamente dramática. Yo diría que hasta cierto punto tiene un peso muy de suspenso. Em, Tiene una fuerza la canción muy suspenso, muy drama. Lo que me están transmitiendo, que obviamente puede que yo esté equivocado, pero pareciera que ellas 5 con estos como intento de tatuajes o marcas que tienen tanto en las manos como en la cara, pareciera que son como unas hechiceras o unas brujas en el buen sentido de la palabra. Y lo que estamos viendo reflejados son como runas, ¿no? Eso pareciera, ustedes díganme en los comentarios del video realmente de qué trata, pero a mí me están transmitiendo como esa idea de mucho sospechosismo, drama, nos quieren contar algo, pero a la vez no quieren decirnos totalmente de qué trata lo que ellas tienen, como un mensaje oculto, oculto, eso es lo que quiero dar a entender. Vamos a seguir viendo. Sve urezane ožiljke do kosti, nijedna majka neće vam oprostit. Na stolu srama zlato sađerdana, dok peru ruke krvlju naših rana. Izdajice, izdajice, Wow. Uzmi me sebi, kraljice zemljo, tvoja je duša. Perdón que le corte ahí. Una disculpa enorme por cortarle ya en un momento eh, culmen de la canción. Pero la verdad es que me está sorprendiendo mucho Croacia. Este es el tipo de canciones que a mí me encantan en Eurovisión. Que vaya, tengo que investigar de qué trata la letra, pero que te estén contando algo y que la puesta en escena sea un vehículo más acompañando a lo que están haciendo los artistas en el escenario y lo que te están transmitiendo con su voz y con la lírica de la canción. Lelek
Y Andrómeda, honestamente, me está sorprendiendo bastante bien. Em, las voces particularmente, lo que están haciendo con los arreglos vocales es impresionante. Me recuerda un poco a, no sé si fue el año pasado o antepasado, lo que trajo Latvia, que creo que en español es Letonia, que eran también 5 cantantes y el arte que estaba detrás de la puesta en escena igual era impresionante. Y esto que está haciendo Lelek, que está haciendo Croacia, estoy viendo que es la final nacional. Imagínense, si esto es lo que ellos trajeron en la final nacional, no me quiero ni imaginar lo que van a traer con Andrómeda en Eurovisión. Vamos a seguir viendo para llegar a la parte final. Wow, wow, ese último agudo. Wow. ¿Escucharon ese último agudo que hizo una de ellas? Al final de la palabra Andrómeda, wow. O sea, qué impresionante. Esta canción, híjole, yo creo que es una de mis favoritas para ganar. No sé cómo esté Croacia en el tema de las casas de apuestas, pero al menos particularmente me ha dejado sorprendido, me ha dejado contento. Croacia, muchas felicidades por lo que trajeron este año, lo que están trayendo, perdón, este año a Eurovisión 2026. Es arte puro, desde la forma de cantar de ellas, la calidad interpretativa de cada una de ellas, de las integrantes del ELEC, los arreglos vocales, los arreglos musicales, la puesta en escena, el juego de luces, lo que están transmitiendo narrativamente a través de lo que nos quieren contar narrativamente en la canción con la puesta en escena. Honestamente es que se han sacado un 100 de 10 los croatas. Muchas felicidades. Es una canción que definitivamente voy a seguir escuchando de aquí a que llegue Eurovisión y obviamente el tiempo subsecuente a Eurovisión. Me ha encantado, es una de mis canciones favoritas, les puedo decir abiertamente que esta es una de mis canciones favoritas a ganar Eurovisión 2026. Pero ustedes qué opinan, ¿cómo está el tema de Croacia en las casas de apuestas? ¿Si es una canción que esté conectando con la gente o nada más estoy conectando yo y algunas otras personas? Déjenmelo saber en los comentarios y nosotros nos vemos en una siguiente video reacción a Eurovisión 2026. Gracias por verme.